16 de junio del 2020. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando algunas de las noticias destacadas a esta hora. Con un decreto ejecutivo, anoche el presidente Moreno declaró un nuevo estado de excepción en todo el país debido a la pandemia por el COVID-19. Y con este nuevo decreto, el gobierno busca minimizar los riesgos de contagios de coronavirus, manteniendo las medidas excepcionales como las restricciones de movilidad y asociación. Serán determinadas de acuerdo al color del semáforo en que se encuentre cada cantón. Este es el segundo estado de excepción decretado para enfrentar la pandemia. La medida tendrá una duración de 60 días, terminará el próximo 15 de agosto. El asambleísta Fabricio Villamar pidió a la Fiscalía el allanamiento de las empresas que supuestamente estarían vinculadas en un financiamiento irregular de la campaña por el sí de la consulta popular del año 2018. Solicitó medidas cautelares contra los supuestos involucrados. Esta es la denuncia. Fabricio Villamar llegó a la unidad de flagrancia de la Fiscalía para pedir que la institución actúe en la denuncia contra el gobierno del presidente Lenín Moreno. Se basa en una publicación del medio digital Aposta, donde se asegura que al menos 5 millones de dólares de empresas públicas financiaron la campaña por el sí de la consulta popular de 2018. Que se tomen medidas como el allanamiento de las empresas públicas, Flopec, Casa para Todos, SEAR, Enami, Ecuador Estratégico, Astinave, Petroecuador, Petroamazonas, Fabrec, EMCO, SECOP y Correos del Ecuador. El legislador incluyó en el pedido los nombres de los supuestos involucrados, como Jorge Water, actual presidente del Consejo Directivo del IES, Gustavo Baroja, secretario ejecutivo de Alianza País, Patricio Beltrán, coordinador de campaña, entre otros. La denuncia de la Posta señala que a través de simulación de contratos, varias empresas públicas habrían desviado dinero para la campaña, casi 3.5 millones, y otro 1,5 millones lo habrían conseguido en efectivo. Todo para gastos como tarimas, banderas, etcétera. El presidente de la República reaccionó a esto. Mediante su cuenta de Twitter señaló: "No permitiré que se deslegitime la voluntad de todo un pueblo expresada en una consulta popular que se decidió por la libertad, el respeto, la democracia y la transparencia. Solicitaré de inmediato que se investigue la contabilidad de las empresas públicas mencionadas". Jorge Water este lunes fue hasta la Fiscalía a pedirle tomen su versión sobre el caso. Niega cualquier tipo de vínculo con una supuesta recaudación de recursos. Es algo totalmente descabellado. Cuando yo he sido el coordinador de la campaña, el coordinador político, quien se encargaba de eso era obviamente el área de tesorería, de ver qué era lo que se donaba, qué era lo que ingresaba y se lo contabilizaba. Y según los documentos que publicó, los ingresos para esa campaña reportados al CNE habrían llegado a $607,000, mientras el total de gastos alcanzó los $577,000. La consulta popular de 2018 tenía que ver con la lucha contra la corrupción, reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana, eliminar la reelección indefinida, entre otras preguntas. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Revisemos quiénes serán hoy nuestros invitados. Nos acompañará María Paula Romo, ministra de Gobierno. Una organización criminal es lo que destapa la fuerza de tarea en las investigaciones al brote de corrupción en gobiernos autónomos y hospitales. Corrupción que estaría vinculada a acuerdos del gobierno con asambleístas para asegurar una mayoría parlamentaria. Lo conversamos. También estará Osvaldo Domínguez, excomandante de la Fuerza Aérea. El espacio aéreo ecuatoriano está desprotegido. ¿Cuáles son las competencias de la Fuerza Aérea y la aviación civil? Los accidentes de narcoavionetas y el reciente caso de un implicado en casos de corrupción del IES que fugaba tranquilamente al Perú en un vuelo privado. Todo esto evidencia la falta de control sobre miles de pistas privadas y el espacio aéreo. Lo vamos a examinar. 7:04. Conforme anunció Fernando Villavicencio, el portal La Fuente publicó la lista de asambleístas de Alianza País en Manabí que habrían estado a cargo de la administración o control de hospitales de esa provincia, y a cambio de qué es lo que ahora las autoridades tendrán que confirmar, si así aseguraban en la asamblea su lealtad al gobierno. María Paula Romo, ministra de Gobierno, gracias por aceptar esta entrevista y bienvenida a Contacto Directo.
Buenos días, Stephanie. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sobre lo que está ocurriendo con estas denuncias que surgen en hospitales públicos, las acusaciones a asambleístas que estarían inmiscuidos en ese reparto. Eso fue lo que nos dijo ayer la asambleísta PSC, Cristina Reyes. Escuchemos. Y no hay corrupto sin corruptor y no hay reparto sin repartidor o sin repartidora. ¿Quién es la ministra de la Política? ¿Quién reparte a los hospitales a las mafias de este país? ¿Quién ha manejado los hilos perniciosamente durante las votaciones, sobre todo las votaciones en temas tributarios, que el país ha conocido cómo han sido opacas, han sido tras cámaras, que no han sido de manera transparente? Y ahí es como dice el doctor Pancho Huerta, ¿quiénes les entregaron a estos funcionarios o a estos asambleístas o sus familiares estos hospitales? La cigüeña, lo compraron en un hospital, se lo encontraron en el piso, se sacaron la lotería. No, fueron cargos otorgados. Si no es usted, ministra, entonces ¿quién? Stephanie, buenos días nuevamente. Las investigaciones tienen que llegar también a descubrir eso, tienen que llegar a descubrir si es que hay alguna vinculación con otras autoridades, si es que es una red que viene desde el lado de los proveedores, no solamente de los administradores. Este tema también es muy importante, pero le puedo decir y lo puedo repetir como lo he dicho tajantemente, alrededor de acuerdos políticos, permitir ilegalidades o pactar sobre una ilegalidad, eso no es verdad, no ha sucedido, jamás ha sido de esa manera y permítame solamente remitirme pruebas. Si fuera de alguna manera cierto que así se construyó una mayoría en la Asamblea Nacional, no habríamos perdido la importante ley económica urgente luego de la crisis de octubre o muchos casos que en el tema fiscalización han salido de manera contraria a lo que nosotros queremos. O tendríamos una asamblea con una mayoría que hace, según ciertas declaraciones, según algunos legisladores quieren tratar de hacerlo ver, una mayoría que hace lo que el gobierno quiere. Eso no es cierto, no es la realidad y que cada persona, si ha cometido una ilegalidad, responda por sus actos. Pero yo le puedo decir tajantemente que ni yo lo he hecho, ni el presidente Moreno habría permitido una negociación en esos términos de ninguna manera. Lo que pasa es que ya no es un rumor, ya hay un asambleísta detenido, hay un asesor detenido, hay acusaciones concretas de la fiscal Salazar de que un asambleísta era parte de una estructura criminal. Y añado yo, para que esa organización pueda funcionar, Mendoza tenía poder para decidir cómo, con quién se manejaba la contratación pública. Alguien le tenía que dar ese poder que es político. Entonces, si son ustedes quienes gobiernan, son los primeros en tener que aclarar quién le dio a Mendoza ese poder. Por supuesto, y como somos los primeros en tener que aclarar, también es importante repetir cuantas veces sea necesario que esa denuncia fue impulsada por nosotros. Estamos hablando en particular de la construcción de obra pública en Manabí y estamos hablando del caso del Hospital de Pedernales, que meses antes había sido cancelado, había sido dado de baja el concurso porque se presentaron garantías falsas para la construcción del hospital. ¿Quién descubrió esas garantías falsas? La entonces Secretaría Anticorrupción. El Ejecutivo paró ese contrato. Luego se otorgó el contrato a un consorcio conformado por empresas y ciudadanos de Pedernales. Mantuvimos la vigilancia sobre ese contrato y esa investigación lamentablemente llevó a un legislador. Pero lo que yo he sido siempre clara, lo ha dicho el presidente, lo ha dicho el vicepresidente, la diferencia es que si aquí encontramos a alguien afín al gobierno, cercano al gobierno, que está vinculado, no se tapa, no se esconde, las investigaciones siguen y en este caso ha terminado con varios funcionarios detenidos, también algunos privados y también habrá que llegar al fondo de este asunto. Pero esa investigación y esa denuncia empezó por nosotros, no con nosotros el problema, no con nosotros una alianza para delinquir, sino la denuncia partió de nosotros, Stephanie, algo que corroboran las investigaciones y la propia Fiscalía podría responder. Porque el problema en sí, las estructuras, las mafias de la corrupción vienen trabajando desde hace años. Es la Fiscalía la que está hablando ahora de un reparto de las instituciones del Estado, pero son también investigaciones periodísticas las que ahora denuncian que ese reparto podría estar ligado a un pacto en la Asamblea a cambio de votos. Esto fue lo que dijo también la asambleísta Reyes al referirse, en cambio, a su caso.
juicio político eso se quedara encajonado. Pero de allí usted sabe, Estefi, que esto va a un proceso, va a la Comisión de Fiscalización. Oh, sorpresa, el señor Mendoza, que manejaba la Comisión de Fiscalización y archiva, es uno de los votos decisivos para archivar el juicio político contra Romo, que llevó adelante el asambleísta Roberto Gómez y Lourdes Cuestas, que fueron perseguidos durante todo ese tiempo. Al día siguiente del archivo recibe cuotas políticas en Manabí. ¿Usted o alguien del gobierno negoció para que no proceda un juicio político en su contra en la Asamblea? No, Stephanie, de ninguna manera. De hecho, para hablar de los juicios políticos, hemos perdido 3 de 4. ¿A qué me refiero cuando le digo hemos perdido? Había el juicio político contra la ex canciller María Fernanda Espinosa. En ese caso, la Asamblea la salvó, una posición contraria a la posición que nosotros habíamos tenido. En el caso de la ministra Verónica Espinosa, que nosotros creíamos que no debía ser destituida ni censurada, la Asamblea censuró y la destituyó. En el caso del juicio político de la señora Diana Tamaín, que nuestra posición era que el juicio vaya al Pleno para que se puedan aclarar las cosas que estaban pendientes, la Asamblea tuvo una posición distinta y ese tema se quedó en la comisión. En mi caso, era un juicio político absurdo, como no solamente los legisladores de las distintas bancadas lo dijeron, sino que también, Stephanie, siendo la ministra de la Política, tengo el respaldo de algunos sectores políticos con los que hicimos un acuerdo político, programático, público de 10 puntos, en los que a veces tenemos coincidencias y a veces no, con los que a veces aprobamos leyes, con los que a veces no. Pero las investigaciones tienen que seguir adelante para que no quede ninguna duda. Yo soy la más interesada en que no quede ninguna duda. El gobierno es el más interesado y además, ojo, miremos que las investigaciones, lamentablemente a propósito de la emergencia, han alcanzado los más distintos niveles de gobierno, que no hay nadie que pueda aquí decir tal persona o tal organización es exclusivamente la que está vinculada en algún problema de corrupción. Por eso cada persona tiene que explicar ante la justicia su participación, pero tenemos a todos los niveles de gobierno. La asambleísta Reyes se refería específicamente a su caso. Ella decía que cuando hubo intentos de juicio político en su contra, Mendoza estaba en la comisión de fiscalización, que ahí se pudieron bloquear, que luego él recibió el poder para manejar los hospitales en Manabí o instituciones públicas en Manabí. Son acusaciones graves en su contra, ministra. Son acusaciones graves y por eso yo le he dicho que si tiene pruebas las presente, y algunas pruebas no son tan complicadas, Stephanie. Simplemente habría que cruzar las fechas en las que las personas, por ejemplo, de los hospitales han sido designadas, y eso se puede hacer a nivel nacional, elaborar una línea de tiempo. También se puede, por supuesto, mirar algunos temas que tienen que ver con el funcionamiento de la propia Asamblea y cuántas veces el gobierno no ha podido pasar sus leyes. No se puede tratar un tema delicado a la ligera y no se puede tratar un tema tan delicado desprestigiando las acciones que se están llevando a cabo en este momento y que estamos enfrentando desde el Ejecutivo, Stephanie. No puede ser que la defensa de algunos acusados sea ahora acusar en lugar de explicar lo que tienen que explicar. Como le he dicho y como lo he dicho varias veces, tengo la certeza y lo discutir, lo podrían conversar con cualquiera de los sectores políticos con los que trato a diario, porque ese es mi trabajo. Soy la ministra encargada de la política. Hablo con legisladores, hablo con asambleístas, hablo con alcaldes, hablo con representantes de otros poderes del Estado, en el marco de la ley y de la Constitución. Bueno, ahí justamente hablar y la negociación involucra un cargo o un contrato. En ningún caso, y eso se lo puedo decir con certeza. A eso iba, la negociación parlamentaria es legítima y ocurre en todas partes, pero ¿con qué se negocia es la diferencia? Si es que ha habido a cambio de votos, pon a tu gente en tal cargo, y si ahí ese funcionario luego se dedicó a entregar contratos a dedo a un mismo grupo de proveedores con sobreprecios. Hoy no hay camas en hospitales en Quito con la crisis de esta pandemia, mientras se firmaban contratos con sobreprecios por millones de dólares que hoy muchos servirían para esta emergencia. Entonces, ese cuadro en sí es responsabilidad solo de aquel funcionario corrupto, de ese proveedor, pero el que recibió el pago, o de quien tiene la autoridad para ponerlo o sacarlo de ahí. Por supuesto que hay que buscar las últimas responsabilidades, las responsabilidades penales y las responsabilidades políticas. En Quito, y aprovecho a propósito de su comentario para decirlo, en 3 meses, en estos 90 días, hemos multiplicado la cantidad de camas para hospitalización intermedia y para UCI por 300%. Estuve presente ayer en el reporte que hacía el ministro de Salud
salud al presidente de la República. Pero por supuesto, un sobreprecio, un dólar que se haya llevado a alguien que no sea el fruto de su trabajo, tiene que ser investigado. Pero de ahí a esta generalización, de ahí a que algunos sectores o algunos legisladores pretendan construir su campaña política sobre rumores o pretendan sobre este tema desprestigiar un trabajo que se ha hecho en la Asamblea, desprestigiar un trabajo que se ha hecho de recuperación democrática y el trabajo que hoy se está haciendo de perseguir a estas mafias. Stephanie, hoy mismo seguimos llevando adelante con la conducción de la Fiscalía General del Estado varios allanamientos en la provincia del Guayas que están vinculados a esta misma investigación. Somos los más interesados en que se aclare y es muy importante que no se permita construir sobre rumores este tipo de afectaciones. Hay que llegar a la verdad, sobre todo que la porque justicia lo haga. Yo creo que confiamos en que lo va a hacer de manera independiente. Sobre todo porque esas contrataciones, esos sobreprecios, las contrataciones que se daban a dedo bajo régimen especial, sin concurso, siguieron ocurriendo también en estos años, los años de su gobierno. Es cierto que hecha la ley, está hecha la trampa, que el que quiere robar, roba. Pero por lo menos si ya se vio cómo así robaron antes, se ponen las trabas en la ley, en el sistema de contratación, lo quieren hacer ahora, pero ahí siguieron esos contratos con las modalidades hechas perfectamente para poder eludir los controles. El caso de Daniel Salcedo, por ejemplo, involucrado ahora en la corrupción de los hospitales. Esto fue lo que nos recordó Fernando Villavicencio. Los trabajos de investigación periodística que nosotros presentamos desde hace 2 años, uno de ellos se basa en un informe de inteligencia que tengo aquí en mis manos. En ese informe de inteligencia, que entiendo inteligencia le entrega al gobierno, al presidente Moreno, en ese informe de inteligencia del año 2018 aparece la figura de Daniel Salcedo Bonilla, del señor Maracita, que hoy está en Estados Unidos gozando de las mieles. Pero mira, el señor Salcedo, ¿cuándo constituyó su primera empresa? El año 2009. Estaban al tanto de esto, ministra, que hoy este hombre, que de no caerse la avioneta, por cierto, ya estaría a buen recaudo, ya aparecía en informes desde el 2018 de inteligencia. ¿Qué se hizo con eso? Stephanie, no conozco que haya existido ningún informe de inteligencia sobre este tema. Después de las declaraciones que yo también escuché del señor Villavicencio, estoy preguntando exactamente cuál fue el trámite, si es que ese informe existe, pero lo que sí le puedo decir es que sobre el tema de los hospitales en Guayas existe una denuncia que se ha investigado en los últimos 9 meses. Existe una denuncia de hace 9 meses presentada por la Comisión Nacional Anticorrupción, presentada en conjunto con el entonces presidente del directorio del IES. En el caso del tema Pedernales, esta es la segunda investigación, porque en la primera también descubrimos que se intentaba cometer irregularidades con ese contrato. Y también quiero darle algunos datos adicionales. En el caso del IES, en el año 2018 se pagaron 128 millones a través de convenios de pago. En el año 2019 se pagaron 7 millones a través de convenios de pago porque ya estábamos trabajando para controlar esos espacios o esos resquicios en donde se puede dar la corrupción. En el caso del SECOP, permítame también hacerle un comentario y ofrecerle unos datos. En el año 2013, el SECOP ejecutó 540 millones de dólares, 540 millones de dólares en obras. En el 14, 509, en el 15, 397, en el 2016, 490 y en el año 2019, 99, porque ya estábamos solamente cerrando obras pendientes para eliminar todos estos espacios dedicados exclusivamente a contratación pública y que podrían convertirse en un problema en términos de vigilar los contratos, como lo hemos visto en este caso. Entonces, hemos estado trabajando, por supuesto que 3 años resultan insuficientes para controlar, para contener a quienes han estado acostumbrados a lucrar de los contratos públicos aparentemente durante más de una década. Los contratos del propio señor Salcedo nos llevan hasta el año 2012, 2013, 2014 en una contratación con la gobernación, con otros ministerios, pero sí, de hecho estaba involucrado y estaba a cargo de la empresa cuando trajeron a Raúl Di Blasio los contratos por más de $1,5 millones, que por cierto fueron observados por Contraloría, pero de ahí en Fiscalía se quedaron, no pasó nada y siguió siendo proveedor con otras compañías, no se hizo nada al respecto. Ahora, ministra, surgen nuevas denuncias que la campaña del sí, de la consulta popular,
fue financiado con aportes de instituciones públicas, es decir, con dinero de los ecuatorianos. El presidente Moreno ya respondió, dijo que él no iba a permitir deslegitimar la consulta y que va a solicitar de inmediato que se investigue la contabilidad de las empresas públicas mencionadas. El secretario de Gabinete, Juan Sebastián Roldán, dijo que si se llegara a comprobar que gerentes de empresas públicas entregaron fondos para esa campaña, pues tendrían que responder ante la justicia, pero que el presidente no es parte de eso, ni estuvo ni podría estar al tanto. Pero es lo mismo que decía el expresidente Correa en el caso Arroz Verde, que recibían aportes y él pues no estaba ni enterado. ¿Pueden no saber los mandatarios cómo se financian las campañas que ellos lideran? Stephanie, lo que usted propone en su pregunta es precisamente lo más grave de lo que hoy sucede, y es tratar de convertir en un símil o de convertir en un caso parecido esta denuncia periodística que ha sido publicada en los días del fin de semana con la gravísima estructura de corrupción continental que se destapó con el tema Odebrecht y con el tema de Arroz Verde o el caso Sobornos. Creo que lo primero es decir que no podemos tratar de convertirlo en lo mismo. En el caso Sobornos se ha descubierto una estructura manejada desde la presidencia, desde una asesoría del presidente de la República, con cuentas para financiamiento de campañas a cambio de contratos. Creo que lo más grave es tratar de convertir esto en un símil porque o nos pone a todos en la misma situación, cosa que no es cierta, o subestima, minimiza la gravedad de las que hoy pesan contra gran parte del gobierno anterior. Pero en esto, Stephanie, me voy a ratificar en las declaraciones que ha hecho otros ministros, que ha hecho el secretario de la Presidencia y que el propio presidente ha dicho. Un desvío de recursos con cualquier objeto, un desvío ilegal de recursos tendrá que ser sancionado. Pero primero habría que demostrarlo. Esto es muy importante. Primero habría que demostrarlo. Y eso es parte de lo que hoy podemos tener gracias a una justicia independiente. En algunos sentidos también tenemos quejas con algunos jueces, pero hoy la justicia está funcionando y hoy está funcionando independientemente de que se trate de prefectos, de alcaldes o de altos cargos. Que la justicia lo diga, pero en este caso de ninguna manera se ha cometido un delito. Que las investigaciones nos ayuden a aclarar. Las respuestas de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted. Buen día. Buen día. 7:22. Tenemos que ir a una pausa y cuando regresemos estará Osvaldo Domínguez, excomandante de la Fuerza Aérea. Una avioneta en la que, según las autoridades, pretendía fugar un implicado en casos de corrupción de los hospitales y el espacio aéreo del Ecuador sin mayor control. Ya volvemos con eso. No se vaya. La desprotección del espacio aéreo del territorio aéreo del Ecuador no es nueva. Se hizo evidente en el ataque de Angostura del 2008, pero también durante los últimos años. Es frecuente ver por accidentes como narcoavionetas surcan libremente el cielo del Ecuador. También del vuelo que llegó a Tumbes, en Perú, en el reciente intento de fuga, se supo solo porque la avioneta se accidentó y pone a la luz o a la discusión cómo están las competencias de vigilancia de nuestro espacio aéreo. Osvaldo Domínguez, excomandante de la Fuerza Aérea, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. A usted por acompañarnos. Sobre eso, esto fue lo que nos dijo el director de Aviación Civil, Ángelo Acosta. Escuchemos. Los radares de la aviación civil son radares secundarios. Ese es el control que tenemos. Los radares primarios son administrados y manejados por la Defensa Aérea, en este caso Ministerio de Defensa, específicamente por la FAE. Antes de hablar de los radares, la avioneta, según el ministro, salió con todas las regulaciones. Pero luego, ¿cómo se controla si cumplió con las normas, si se desvió, si cambiaron de pasajeros o si se fue a otro país? Efectivamente, hay que diferenciar todos los eventos anteriores, como es las aeronaves que con vuelos ilícitos han ingresado en calidad de aeronaves hostiles al territorio ecuatoriano, y en ese sentido la responsabilidad es total y absoluta, principalmente por la Defensa Aérea del Ecuador. Sin embargo, esta operación es absolutamente diferente. Es una operación autorizada por la Dirección General de Aviación Civil
que sale de un aeropuerto internacional, que tiene un plan de vuelo hacia una pista privada considerada no controlada. Sin embargo, es responsabilidad total y absoluta de la Dirección General de Aviación Civil el control de todo ese tráfico aéreo, desde las operaciones previas, las inspecciones antes de despegar y luego, cuando la aeronave reporta, debe la Dirección de Aviación Civil considerar que la aeronave, si aterrizó, está el vuelo concluido. De lo contrario, debe declarar las diferentes fases de alerta para que la Fuerza Aérea ponga en operación a los organismos de búsqueda y rescate en caso de ser necesario. Ahora, ¿eso por qué no pasa o por qué a veces no se los detecta o controla? Después del ataque de Angostura, el gobierno compró radares a China, luego los devolvió porque no funcionaban. Y el gobierno compró después nuevos radares que están en funcionamiento. ¿Quién lo hace? ¿La FAE, la Aviación Civil? ¿Cómo está eso? Mire, hoy el sistema de vigilancia del espacio aéreo ecuatoriano está conformado por 4 radares bajo administración de la Fuerza Aérea y por 7 radares dirigidos a través del control de tránsito aéreo y navegación aérea de la Dirección General de Aviación Civil. Tengo entendido que esos radares están integrados. Sin embargo, no sé cuál es el estado operativo de los sistemas de radar, de los sistemas de enlace y de vigilancia que existen, porque el espacio aéreo es único, es indivisible. Y en circunstancias como las actuales, creo que deberían tomarse las medidas y buscar el respaldo de las normas para que se centre bajo un solo mando unificado el sistema de vigilancia y control de la navegación y tránsito aéreo, para evitar esta división de responsabilidades que puede darse por muchas razones, como es la falta de comunicación, por el irrespeto a las normas, o porque un vuelo que enlace lícitamente, como es el caso del último que estamos comentando, puede transformarse en vuelo ilícito si cambia de plan de vuelo, si apaga los sistemas de comunicación, si baja sobre los límites mínimos permitidos de operar y eludiendo los controles, vulnera los permisos con los cuales salió a hacer la operación. Pero entonces ahí habría un problema de competencias, de facultades. La FAE puede decir esto le toca a Aviación Civil o viceversa en cuanto a sus radares, pero en la práctica, digamos, si no se cumple determinada ruta o si no se cumplieron las autorizaciones o los permisos que previamente estaban establecidos, incluso el espacio aéreo que estaba autorizado, que compete. En el caso que estamos analizando es responsabilidad total y absoluta de la Dirección General de Aviación Civil. Tiene la obligación de controlar antes, durante y después del vuelo. Si ese vuelo nunca concluyó y nunca se transmitió la alerta correspondiente a los sistemas de defensa aérea, la responsabilidad total y absoluta es de la Dirección General de Aviación Civil, que estaba controlando el inicio de esa operación debidamente autorizada. No sé si controlada de manera efectiva, no sé si se realizaron las inspecciones que demanda ese tipo de operación. De ahí que considero que es importante pedir al gobierno que considere la posibilidad de hacer una intervención técnica para realizar una auditoría operacional a los sistemas de vigilancia y control de la navegación y tránsito aéreo en el Ecuador. Porque a esto hay que sumarle no los que salen con permisos y luego no cumplen, sino los que están en el espacio aéreo clandestinamente o cumpliendo rutas no autorizadas, no se diga trabajo ilícito. Usted propone declarar en emergencia el espacio aéreo por
este estado de desprotección para que estos incidentes no sigan ocurriendo. Pero pregunto, terminada la emergencia, ¿todo volvería a la situación actual o la solución está más bien en una perfección en la ley o cambiar la ley, los mecanismos para precisar mejor las competencias de la FAE o de la aviación civil? Mire, el espacio aéreo es indivisible, es uno solo. De tal manera que en situaciones como la que estamos viviendo, con una invasión por el narcotráfico y por una falta de control adecuado, deberíamos tomar toda la decisión política y pedir la voluntad política a los órganos legislativo y ejecutivo para que bajo una normativa la Fuerza Aérea asuma la responsabilidad de todo el control de la navegación aérea. Obviamente, después de realizar una auditoría operativa en donde se encuentren las debilidades, se haga un plan de trabajo y se señalen responsabilidades a futuro para poder cumplir las tareas debidamente. Considero entonces que si hubiese la voluntad política y la normativa que permite y faculte esto, los ecuatorianos podríamos tener la certeza de que los sistemas de vigilancia y control. Pero creo que vale la pena hacer notar que si la defensa aérea asume esas responsabilidades, la Fuerza Aérea, hasta donde conozco, no tiene los elementos de control que se requieren. La aviación está disminuida en sus capacidades, no existe aviación supersónica, de tal manera que el empleo del poder aéreo, el control del espacio aéreo efectivo, más allá de la vigilancia, se requieren los aviones interceptores para conformar un sistema estructurado de vigilancia y control, que es lo que... Esas son algunas de las recomendaciones. Hoy Osvaldo Domínguez, excomandante de la Fuerza Aérea, acompañándonos en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. 7 de la mañana con 37 minutos. Vamos a una pausa comercial, regresamos con noticias. No se vaya. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, deberá enfrentar una denuncia por delincuencia organizada y peculado debido a las posibles irregularidades en contrataciones del Cabildo. A eso se suma que la Contraloría emitió un informe con responsabilidades penales por el mismo caso. Este es el contrato por $30 millones para reasfaltar las avenidas de la capital. Lo firmaron el gerente de la empresa metropolitana de obras públicas, Mauricio Rosales Estupiñán, y Hermel Sarmiento Bolaños, procurador del consorcio Repavimentación de Quito. Para llegar a este punto, la empresa municipal usó el mecanismo de régimen especial. Por ello, invitó directamente a la constructora Inmosolución para que presente su oferta. La compañía invitada es del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Cursada la invitación, la constructora del ISFA se asoció con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y juntos conformaron el consorcio Repavimentación de Quito, que el 21 de octubre del 2019 presentó su oferta en respuesta a la invitación de la EMOP. Un día después, la empresa municipal adjudicó el contrato al consorcio que, con el negocio asegurado, subcontrató a la constructora GEINCO, compañía de propiedad de Gerardo Espinel, quien, según ha dicho el alcalde Jorge Yunda, es su amigo. Este sistema fue auditado por la Contraloría, que emitió un informe con responsabilidades penales. La entidad determinó que la contratación fue irregular e incluso en ella se hicieron modificaciones en las condiciones para beneficiar al contratista. La cuestionada contratación se suma a otras de la empresa municipal de agua potable que terminaron también beneficiando a GEINCO. Por eso el ex candidato a la alcaldía, César Montúfar, denunció a Yunda, a los gerentes de ambas empresas municipales y a los contratistas por peculado y delincuencia organizada. Se transfirió a través de la figura de subcontratos a la empresa GEINCO gran parte de proyectos aproximadamente de $51 millones. Hasta el momento, el alcalde Jorge Yunda no se ha pronunciado al respecto de las denuncias. Con eso estamos concluyendo esta emisión de Contacto Directo. A ustedes, como siempre, gracias, su confianza y su sintonía. Quédese aquí en la señal de Coavisa, ya viene Televistazo en la Comunidad.